Continuamos en Pro Economía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado el día de hoy, el analista Andrés Filártiga. Andrés, muchísimas gracias por venir a Pro Economía y Finanzas. Gracias, Eduardo, un gusto estar aquí y un saludo para la audiencia. Andrés, te queríamos consultar. El año 2022 fue bastante particular para la economía, un primer semestre complicado. Posteriormente esto se fue afianzando en términos económicos, sin embargo cerramos según el Banco Central con un crecimiento de 0,2%, se tendría que revisar el número. Para el año 2023, ¿cuáles son las perspectivas teniendo en cuenta de que hay todavía mucha incertidumbre respecto a varios indicadores que son importantes para la economía? Hay una perspectiva de crecimiento, pero habría que ver en qué escenario nos ubicamos finalmente para saber qué crecimiento vamos a tener en 2023. Correcto, Eduardo. La verdad que en economía muchas veces se espera que los analistas den el número preciso, ¿verdad? Y en toda la experiencia que tenemos normalmente se dice un número y finalmente no ocurre, ¿verdad? Entonces yo prefiero siempre hablar de rangos y se está esperando realmente con una expectativa favorable lo que sería este 2023. El número oficial habla de un crecimiento del 4,5%. Hay unas fuentes que hablan de un crecimiento incluso mayor, entre 6, 7, 8, incluso hay algunos que hablan de 9%. Y bueno, yo prefiero hablar de un rango entre 3 y 6%, ¿verdad? Un rango así en esa magnitud, digamos, porque tenemos mucho del crecimiento está basado en un buen rendimiento agrícola. Y hasta siempre ocurre que comenzamos en la época de siembra, digamos, cuando se va a cosechar, cuando se va a sembrar los campos, comienza a llover bien, entonces las expectativas crecen. Este año se llenó de humedad los suelos, estuvo bien las lluvias, pero en este momento ahora están faltando lluvias, ¿verdad? Ahora mismo está faltando lluvia, entonces lo que era al comienzo una expectativa muy alta, hoy ya está moderada, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es que si miramos un poco en el largo plazo, en el mediano plazo, tuvimos 5 años donde Paraguay no creció. No creció, tuvimos años difíciles, el 19, el 20, el 21, todo post pandemia, y el año pasado que tampoco crecimos por la gran sequía y todos los shocks externos de la inflación. Y por eso un crecimiento de 4,5 para este año yo lo considero auspicioso, ¿verdad? Pero estamos viendo qué está pasando con el campo. Estamos esperando que llueva un poco para que ese motor que necesitamos realmente entre con fuerza. ¿Habrá un crecimiento dispar teniendo en cuenta de que hay todavía sectores que pese a que ya llevamos 2 años del gran shock de 2020, todavía no están plenamente recuperados y bueno, se tuvo un año de rebote el año 2021, pero posteriormente se tuvo otra vez un año negativo que fue el 2022. ¿Hay todavía una recuperación que está atrasada para ciertos sectores y que probablemente se mantenga en el año 2023 o cuáles son las perspectivas? Yo creo desde mi punto de vista, Eduardo, que recién este motor que venimos hablando del agro repercute recién en el segundo semestre en nuestra economía, ¿verdad? Ahí recién otros sectores van a empezar a ver más dinamismo. Ahora tenemos un primer trimestre en donde el flujo sigue un poco normal a lo que venía siendo. Y después del primer trimestre es como que si el campo se movió bien, va a repercutir en la industria, va a repercutir en consumo, sí o sí repercute en transporte, ¿verdad? Que era uno de los más golpeados, los que hacen los fletes, digamos, ¿verdad? Y finalmente repercute en los ingresos de las familias, ¿verdad? Y con eso se espera que haya un poco más de consumo. Andrés, en términos de inflación, se está teniendo un retroceso de los altos niveles que tuvimos aproximadamente entre mayo, abril del año pasado. Esto fue bajando en términos del índice de precios al consumidor y se tiene ahora una inflación interanual en torno a un 8%. La perspectiva para el año 2023 del Banco Central es que esto vaya convergiendo hacia la meta de a poco. ¿Cuáles son las perspectivas o tu análisis respecto al tema de inflación? La inflación llegó a estar a mediados de año al 12%, o sea, una inflación que nosotros no veíamos hacía como 10 años.
En el mundo también se dio ese caso. En Europa tienen la inflación más alta en 40 años, en Estados Unidos también. Y bueno, nosotros vimos un 12 que fue bajando a 8, ¿verdad? 8,5 en realidad es el último número. Y eso se logró por un ajuste de tasas, ¿verdad? El Banco Central fue subiendo la tasa interbancaria, que finalmente hace que los capitales, digamos, se enfríen, ¿no? La gente no saca muchos créditos, se espera para comprar un auto, por ejemplo, con un crédito bancario, o esperas para hacer una inversión en una industria, ¿verdad? Porque las tasas de interés a las cuales te presta el banco hoy están mucho más altas de lo que estaban unos años atrás, ¿verdad? Y la perspectiva para el año es sí converger hacia la meta. El más favorable escenario sería llegar a un 5%. Yo no sé si va a ser tan fácil y tan rápido llegar a eso. Yo creo que vamos a estar en torno a un 6-7% todavía de inflación, porque el mundo todavía está con un contexto inflacionario muy alto. El dólar hoy está en 7.300. Nosotros tenemos mucha importación de productos y eso impacta directamente en nuestra canasta, ¿verdad? Entonces, de vuelta creo que vamos a ver una tendencia más clara después del primer trimestre, cómo nos vaya en el campo, porque si tenemos buena producción, tenemos expectativa de altas exportaciones, ingresos de divisa, y con eso suavizamos un poco el tipo de cambio, ¿verdad? Y todo eso impactaría en bajar o no un poco más esos puntos de inflación. Para que la gente entienda también, Eduardo, el hecho de que baje la inflación no significa que bajen los precios, sino que el ritmo al cual estaban subiendo va a acelerarse. Pero igual vamos a seguir viendo subas de precios. Recordemos que tenemos una ley de salario mínimo que se revisa siempre a mitad de año, y si la inflación está en torno al 5%, vamos a tener de vuelta ajuste de salarios mínimos, vamos a tener de vuelta ajuste de precio en todas las cadenas de producción, ¿verdad? Entonces, yo no creo que sea tan sencillo y directo que se baje el ritmo de la inflación al 4,5 que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, esa es un poco nuestras perspectivas que estamos manejando, ¿verdad? Habría que ver también cómo el Banco Central administra esto desde el punto de vista de los tipos de interés. Ahora, ese proceso de ajuste de tasas se detuvo, se mantuvo en las cifras que tenemos ahora alrededor de 8%, que también coincide con las cifras de inflación interanual, pero habría que ver si las presiones no invitan al Banco Central a volver a realizar ajustes en materia de tasa de política monetaria. Sí, varias fuentes de análisis marcan que podría suavizarse la tasa y bajar a 7,5, ¿verdad? Un punto básicamente para el año que viene, no más que eso. Yo no he visto ningún dato que hable de que bajen a niveles anteriores. Recordemos que en el 2020, con la pandemia, la tasa de política monetaria estaba en 0,25 y de ahí nos fuimos a 8, ¿verdad? Entonces es un ajuste muy grande y es un ajuste que se da en toda la región. Brasil también pasó de tasas mínimas a casi 13%, ¿verdad? Entonces es un contexto inflacionario fuerte. Y Estados Unidos el que marca la pauta. La Reserva Federal está con tasas del 5% y espera que todo este año, incluso el siguiente, mantengan ese nivel de tasas. Entonces eso implica que el dólar va a seguir estando fuerte en el mundo y con eso, digamos, no es tan fácil bajar a los niveles que estábamos acostumbrados en tasa de política monetaria. Entonces, terminaron por el mediano plazo, terminaron las épocas de tasas bajas, ¿verdad? Y bueno, eso es un desafío para la economía realmente. Ujú. Justamente en ese punto, Andrés, te iba a preguntar, un escenario de altas tasas de interés también tiene su impacto en términos de crecimiento económico. Totalmente, totalmente, porque no es igual una empresa que tenía proyectado hacer una industria, sacar un crédito a 5% que sacarlo al 8 al 9, ¿verdad? Entonces, muchas empresas toman decisiones en base a eso, en base a que el financiamiento estaba accesible, y o si no tienen que esperar para ir ahorrando 2 o 3 años con utilidades, hacer la inversión que estaba previsto hacerlo con financiamiento. O sea, sí o sí impacta de alguna u otra forma. Y también en el consumo, también en el consumo. Las familias, que hay muchas familias que quieren acceder a la casa propia, que quieren comprarse
bienes como duraderos, ¿verdad? Como vehículos, y a veces este tipo de cosas retrotrae esa decisión, ¿verdad? Una tasa alta, una inflación alta, que finalmente en el bolsillo de la familia los bienes de consumo, digamos, necesario o básico, ganan espacio y dejan poco espacio para el consumo, digamos, de bienes durables como un vehículo o una casa, ¿verdad? Porque ya no te alcanza como para la cuota, etcétera. Te comió todo el colegio, el combustible, los salarios, lo que sea, ¿verdad? Y el supermercado, ¿verdad? Entonces, la gente va buscando alternativas para economizar en su familia, ¿verdad? Andrés, en términos de estructura económica, ¿te parece que Paraguay tiene que adoptar ciertas innovaciones para ganar mayor crecimiento económico? ¿Cuáles son las posibles innovaciones que se pueden tener en materia de economía para que Paraguay tenga un mayor ritmo de crecimiento económico? Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que ahora tenemos básicamente Itaipú, ¿verdad? Que es una oportunidad para realmente transformar nuestra matriz económica y ser un país más industrial de lo que venimos siendo. Seguir aprovechando nuestra riqueza natural que está en la tierra, ¿verdad? Y en el campo, y es lo que mejor sabemos hacer, y llevar eso a transformación de industrias alimenticias, con lo cual ya lo estamos haciendo, pero intensificar, abrir más mercados, ¿verdad? Y lo que estamos viendo con mucho optimismo es la llegada de las papeleras, las papeleras que abren una nueva industria enorme. Además, se instalaron en un polo distinto a lo que es el departamento central, y es una inversión la más grande de la historia privada, ¿verdad? Y en Uruguay ocurrió eso, ¿verdad? Y atrás de la primera llegaron dos más. Y muchos hablan de que la industria forestal va a ser la próxima industria de la soja. O sea, el mismo boom que tuvo la soja va a ser forestal, ¿verdad? Y eso va a tener un impacto importante, ¿verdad? Porque ahora está generando empleo, está generando construcción, está generando comercio en una zona que antes no tenía, ¿verdad? Entonces, yo creo que el camino es seguir yendo por el lado del equilibrio macroeconómico, la seriedad en términos de cómo manejar el país, y eso atraer inversiones, ¿verdad? Para generar industria y trabajo, básicamente en industria y construcción, que haya mucho movimiento, ¿verdad? Que es lo que nos va a dar trabajo, y Paraguay necesita realmente eso. Si nosotros miramos la estructura de los ingresos por familia, ¿verdad? Hay una mayoría todavía, del 55% de las familias, todavía se consideran de estratos de ingresos bajos o muy bajos, ¿verdad? Es más de la mitad de la economía. O sea, yo siempre reflexiono esto cuando hablamos en términos macro, ¿verdad? Que vamos a tener un buen año. Digo, bueno, pero ¿para qué cantidad de hogares va a llegar esa bonanza, digamos, ¿verdad? Eh, yo entiendo de que este motor le ayuda a todos, ¿verdad? Porque por lo menos las empresas creo que le va a ir mejor. Entonces la gente que tiene trabajo hoy va a mantener sus trabajos este año, y probablemente tengan algún incremento de sus ingresos, ya sea por salarios o ya sea por comisiones o por bonificaciones, por lo que sea, porque creo que va a ser un buen año en términos empresariales, ¿verdad? Pero en términos de las familias, todavía hay muy poco, o sea, un 7% nomás es considerado de ingresos altos, ¿verdad? En Paraguay, 7%. Y después tenemos una clase media alrededor del 13%, ¿verdad? De la familia. Entonces, no hay una base de consumo muy fuerte. Y bueno, yo creo que a ese 55 hay que apuntar muchas políticas de empleo, de educación, ¿verdad? Que va por otro camino, ¿verdad? Que no es solamente atraer inversión extranjera, ¿verdad? Es darle formación a ese capital humano. Hay que trabajar muchísimo ahí. Andrés, finalmente, el tema político, el tema electoral que en el año 2023 va a ser muy relevante, ¿tiene algún peso o algún tipo de condicionamiento en el ámbito económico? Para mí que sí, Eduardo, porque el presupuesto general de la nación, ¿verdad? Está más o menos en 13.000 millones de dólares aproximadamente, y representa casi un 30%, 33% del PIB nacional. Quiere decir que
imagínate, una sola entidad, digamos, ¿verdad? Un solo actor económico que es el Estado influye en un 30% de nuestra economía. Entonces, si ese Estado es ineficiente, nuestra economía es ineficiente. Es un poco lo que le pasa a Argentina. Argentina pesa más, ¿verdad? Y si dos ruedas de tu auto están pinchadas, ¿cómo se va tu auto, verdad? A los tumbos. Entonces, cuando hay un nuevo gobierno, normalmente se separan, la casa se trata de ordenar, y eso va a tener un impacto sí o sí. Ya pasó, ya vimos en los anteriores cambios de gobierno, ¿verdad? Porque o sea, si es que gana la oposición es un cambio completo de gobierno, y si gana el Partido Colorado mm, también es un cambio de gobierno, básicamente, ¿verdad? Porque no es el mismo grupo el que entra. Entonces sí o sí va a haber una desaceleración en términos de la ejecución y los planes y todo eso. Pero yo creo que el Estado tiene que reforzar su calidad en términos de ejecución, para ver una economía más eficiente. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos contar contigo nuevamente en Proeconomía y Finanzas. Gracias, Eduardo, y un gusto, como siempre.